Los secretos de la Ruta de la Seda, una red de rutas comerciales que conectaba Asia y Europa desde el siglo I AC hasta el siglo XV 600. ¿Sabías que la Ruta de la Seda no era una sola ruta, sino varias que se entrecruzaban y cambiaban según las condiciones políticas, económicas y geográficas? ¿Y sabías que por la Ruta de la Seda no solo se transportaba seda, sino también otros productos, ideas, religiones y enfermedades? Acompáñame en este fascinante viaje por la historia y la cultura de las civilizaciones que se beneficiaron o se vieron afectadas por la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda se originó en China, donde se producía la seda, un tejido fino y delicado que era muy apreciado en el mundo antiguo. La seda era tan valiosa que los chinos mantuvieron en secreto su método de producción durante siglos, para evitar la competencia y aumentar su precio. La seda se obtenía de los capullos de las larvas de una especie de mariposa llamada Bombyx mori, que se alimentaba exclusivamente de hojas de morera. Los chinos criaban estas larvas y extraían los hilos de seda de sus capullos mediante un proceso complejo y laborioso. La seda china llegó a Occidente gracias a las misiones diplomáticas y militares que la dinastía Han, 202 a.C. 220 d.C. envió al oeste para establecer alianzas contra los nómadas Xiongnu, que amenazaban sus fronteras. Uno de estos enviados fue San Qian, quien exploró las regiones de Asia Central y estableció contactos con varios pueblos, como los partos, los sogdianos y los bactrianos. Estos pueblos se convirtieron en intermediarios entre China y el resto del mundo, facilitando el comercio de la seda y otros productos. La Ruta de la Seda no era una ruta fija, sino que variaba según las circunstancias. En general, se puede distinguir entre una ruta norte y una ruta sur, que se bifurcaban en el oasis de Dunhuang, en el desierto de Gobi. La ruta norte pasaba por las ciudades de Turfán, Kashgar y Samarcanda, y llegaba hasta el mar Caspio y el mar Negro. La ruta sur atravesaba el altiplano tibetano y el valle del Indo, y llegaba hasta Persia y Mesopotamia. Ambas rutas se conectaban con otras rutas secundarias que llegaban hasta India, Arabia, Egipto y Anatolia. Por la Ruta de la Seda se transportaban diversos productos, además de la seda. De China salían también el té, la porcelana, el papel, la pólvora, las especias y las piedras preciosas. De India venían el algodón, el azúcar, el arroz, el marfil y las perlas. De Persia llegaban las alfombras, el vidrio, los metales y los perfumes. De Arabia procedían el incienso, el café, las fechas y las palmeras. De Europa se enviaban caballos, vino, miel, oro y plata. Pero la Ruta de la Seda no solo fue un canal de comercio material, sino también cultural. Por ella circularon ideas, creencias, conocimientos y artes que enriquecieron a las civilizaciones que participaron en ella. El budismo se difundió desde India hasta China y Japón. El cristianismo se expandió desde Oriente Medio hasta Asia Central y China. El Islam se propagó desde Arabia hasta Persia, India y Turquía. La ciencia, la filosofía, la literatura y el arte florecieron gracias al intercambio intelectual entre Oriente y Occidente. Sin embargo, la Ruta de la Seda también tuvo consecuencias negativas para algunas regiones. Por ella se transmitieron enfermedades como la peste bubónica o la viruela, que causaron grandes epidemias y mortandades. También fue escenario de guerras e invasiones por parte de pueblos como los hunos, los mongoles o los turcos otomanos, que alteraron el equilibrio político y social de muchas áreas. Además, fue objeto de rivalidad entre las potencias europeas, que buscaban controlar el lucrativo comercio de la seda y otros productos orientales. La Ruta de la Seda entró en decadencia a partir del siglo XV, cuando los navegantes europeos descubrieron nuevas rutas marítimas que conectaban directamente con Asia, evitando los intermediarios terrestres. El comercio por la Ruta de la Seda se redujo drásticamente, y muchas de sus ciudades y oasis perdieron su importancia y prosperidad. La Ruta de la Seda quedó relegada al olvido hasta el siglo XIX, cuando el geógrafo alemán Ferdinand von Richthofen la bautizó con ese nombre y despertó el interés por su historia y su legado. En la actualidad, la Ruta de la Seda está siendo revitalizada por el gobierno chino, que ha lanzado un ambicioso proyecto llamado la Nueva Ruta de la Seda o el Cinturón y Ruta de la Iniciativa, BRI, por sus siglas en inglés. Se trata de un plan de construcción de infraestructuras de transporte, energía y comunicación que abarca más de 60 países de Asia, Europa y África.
El objetivo es impulsar el desarrollo económico, la cooperación política y el intercambio cultural entre las naciones involucradas. Sin embargo, el proyecto también genera controversia y críticas por parte de algunos países que lo ven como una amenaza a su soberanía e intereses. En este vídeo, te he contado algunos de los secretos de la Ruta de la Seda, pero hay muchos más que podrías descubrir por ti mismo. Te invito a que investigues más sobre este tema tan apasionante y que viajes con tu imaginación por las antiguas rutas que unieron a Oriente y Occidente. También te animo a que compartas tus opiniones y preguntas sobre la Ruta de la Seda en los comentarios. ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Qué te ha sorprendido más? ¿Qué te gustaría saber más? Estaré encantado de leer tus comentarios y responder a tus dudas. Espero que hayas disfrutado de este vídeo sobre los secretos de la Ruta de la Seda. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. También puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias para futuros videos. Hasta pronto.